donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Está usted en su programa Fuego Cruzado, un programa que, como la vestimenta de hoy, blanco con negro, que dicen que de esta forma se mantiene un equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Bien, pues hablaremos de la vida, pero más bien de la muerte. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué sucede cuando en días como hoy, pues llamamos a los espíritus de la gente que queremos a través de una ofrenda y esperamos que vengan junto con nosotros a degustar de sus platillos predilectos? ¿Esto nos da gusto? ¿Lo hacemos por creencia? ¿Es una costumbre o en el fondo encierra un gran temor a lo desconocido, al más allá, a lo que no sabemos qué hay? Veamos qué es lo que hemos preparado esta noche para usted. La muerte, tradición, mitos y misterios. En todas las civilizaciones y en todos los tiempos, la humanidad genera preguntas más que respuestas acerca de un tema eterno y universal. ¿Qué hay después de la muerte? Los materialistas sostienen que la muerte es solo la desaparición física y ya, pero que al final de cuentas, la materia no desaparece, sino que todo se transforma. Por su parte, el Génesis dice, polvo eres y en polvo te convertirás, para que el ser humano olvide la soberbia. La existencia de la vida después de la muerte es una pregunta universalmente hecha por la humanidad. Job habló por todos nosotros cuando preguntó, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Como Job, casi todos nosotros hemos sido desafiados por esta pregunta. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de existir simplemente? ¿Es la vida una puerta giratoria de la que sale y se regresa a la tierra a fin de alcanzar la grandeza personal? ¿Van todos al mismo lugar o vamos a diferentes lugares? ¿Hay realmente un cielo y un infierno? La Biblia nos dice que no solamente hay vida después de la muerte, sino que hay una vida eterna tan gloriosa que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También hay quienes creen en el milagro o el fenómeno de la resurrección. Jesús asumió el castigo que cada uno de nosotros merecemos y sacrificó su vida misma. 3 días después, Él se mostró victorioso sobre la muerte al levantarse de la tumba. Permaneció sobre la tierra por 40 días y fue visto por miles de personas antes de ascender al cielo. Asimismo, la reencarnación es la creencia de que un alma o espíritu regresa al mundo material después de la muerte física, renaciendo en un cuerpo nuevo. En todas las religiones se pueden hallar referencias a la reencarnación. En el hinduismo se cree que el alma asciende a otro cuerpo luego de la muerte, como si abandonara las ropas gastadas. Es un ciclo infinito donde los cuerpos cambian continuamente hasta la ruptura de este rito de paso hacia el nirvana. En los campos de la psicología existen opciones para explorar las vidas pasadas, incluyendo la terapia de regresión. Esta funciona bajo la premisa de que la causa de los problemas del paciente podrían deberse a un trauma experimentado en una existencia anterior. Los mayas también pensaban que la muerte era solo un paso hacia nuevos estados de vida superior. En este Fuego Cruzado abordará este tema para usted, que está siempre a las vivas. Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Véndame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. ¿Cuándo se determina el día? Se adelantó, se fue, murió. ¿Y quiénes lo hacen? Me parece que los médicos. Y algunos de ellos lo hacen con ciertos temores porque han tenido experiencias. Veamos qué sucede. Y bien, estamos aquí con el doctor Ricardo Ramos Solís. Es importante saber qué nos dicen los médicos, porque finalmente ellos determinan cuando hemos dejado de existir. Doctor,
¿Realmente hay esa etapa de inconsciencia cuando uno deja de respirar? Yo creo que el cerebro se queda todavía con algo de oxígeno, etcétera, y yo creo que seguimos escuchando lo que sucede en nuestro entorno. O ya una vez que deja de latir el corazón, ya adiós mundo cruel, no lo creo. Sí, lo que se sabe médicamente es que, bueno, ya esos conocimientos antiguos, digamos, que lo primero que muere cuando una persona técnicamente muere es el cerebro. La célula nerviosa no soporta más de unos 3 o 4 minutos sin oxígeno. Se empieza luego solo a destruir solita, ¿no? Entonces, este concepto de que la gente sigue oyendo y sigue percibiendo cosas, en general podemos decir que no es real. Pero esos 3 minutos. En esos 3 minutos, claro, la persona trata los últimos momentos, su cerebro, de mantenerse vivo a como de lugar, ya sea que luche si lo están asaltando, o que si está, no sé, ahogándose, trate de reaccionar, pero son momentos en los que la persona prácticamente está consigo misma, pero al 100, porque trata de vivir hasta el último momento. Hay un protocolo internacional que se llama Proyecto Conciencia, en el que participan los países más avanzados. Son 6 países los que están participando en este proyecto, en el cual se trata de responder a eso, por la inquietud que persiste en el público de que hay vida después de la muerte, de que dónde estamos los últimos momentos, de si la luz al final del túnel, ese tipo de cosas. Entonces se trata de contestar si realmente las versiones que hemos escuchado son ciertas o son simplemente el último regalo que le da la naturaleza al ser humano antes de que se vaya para siempre, ¿no? Un ramo de rosas, digamos. Y también el proyecto Conciencia busca ver qué es la conciencia. O sea, ¿quiénes somos realmente? Fuera de lo material, fuera de lo físico, ¿no? Entonces se espera cerrar el proyecto pues en unos años, porque sus instalaciones en los hospitales que están participando son instalaciones especiales que no permiten fraude, en el sentido de que el paciente que está muriendo pueda manipular sin quererlo, ¿no? Entonces esos paredes son especiales, el techo igualmente, por aquello de que la gente se eleva y ve desde arriba. Entonces se reciben solamente pacientes que están prácticamente moribundos, infartados, y que se rescatan a través de la resucitación. Entonces va a ser muy interesante lo que salga de ahí, ¿no? Como respuesta científica ante las interrogantes religiosas. Doctor, por esos minutos en los que usted dice que estamos luchando por seguir vivos, es que en la mayoría de los hospitales, cuando están se dice estertores, ¿verdad? Estertores, de la muerte, lo sacan a uno porque la gente no se va, o qué pasa ahí, uno no se quiere ir, lo llaman, ¿cómo puede pues sobredimensionarse esa lucha e impedir que la gente muera? Que muera en el momento que le toca, ¿no? Porque regresan y se van, y hasta que dicen, saquen a la familia. Sí, sacamos a la familia porque habitualmente hacemos durante el momento de resucitación, o en los últimos momentos de resucitación, maniobras que al público pueden parecerle agresivas o crueles, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues el masaje cardíaco. Se dice que un buen masaje cardíaco debe llevar un golpe fuerte en el tórax, para que el corazón reciba ese estímulo y despierte. Idealmente debe estar en una superficie rígida. Si es en el suelo, mejor. Si hay tabla para resucitar, excelente, ¿no? Pero ser rígida, de tal manera que cuando uno comprime el tórax, realmente apriete el corazón. Por ahí alguien dice, no exageradamente, que una buena resucitación, un buen masaje cardíaco debe lastimar un poco las costillas del paciente para que llegue. Es decir, el corazón está en una caja de hueso como protección, ¿no? Entonces, para poder llegarle y masajearlo, pues tenemos que atravesar esa jaula con nuestras manos, ¿no? O sea, apretar fuerte. Eso obviamente, si es mi abuelita, mi mamá, mi papá, pues no me va a gustar estar yo ahí viéndolo. La otra cosa que hacemos, pues buscamos una vena donde pasarle suero, y entonces pues uno agarra 2 o 3 ligaduras a lo largo de los brazos y pincha por la primera que ve, la mejor, y eso pues para nosotros es rutinario, pero para el público puede parecer cruel.
o cuando los intubamos para ponerle un tubo a través de los pulmones, pues no sale a la primera. Entonces, son cosas que para nosotros es rutinario, que es con la mayor profesionalidad, pero que el público no lo como tal. ¿Y a usted no le ha tocado que a alguien se le muera y luego de repente se enderece? Oiga, doctor, ¿qué no me va a hacer nada? Nunca le ha tocado uno que regrese del más para acá. Sí, como no he tenido experiencias de un par de pacientes que cuando ya los resucita uno, regresan y uno platica con ellos qué viste o qué sentiste, no sé si se refiere a eso. Y sí tienen 2 o 3 anécdotas pues interesantes o curiosas, ¿no? De lo ¿Cómo que cuál? ¿Nos puede revelar alguna? Sí, se ven en un túnel, recuerdo uno de ellos, decía, yo los veía a ustedes desde el fondo de un túnel, no los podía ver porque realmente estaba con los ojos tapados porque estábamos en cirugía. Yo los veía desde el fondo del túnel y les gritaba, sáquenme de aquí, y ustedes veían que hacían algo por rescatarme, ¿no? Y al final, pues me subieron y pues ya aquí estoy, ¿no? Él obviamente no llegó a los umbrales de la muerte, ¿no? Y otros pacientes que han de enfermedad avanzada, que pues narran visitas de personas cercanas en esos agonía, digamos, o sonidos que probablemente a nosotros nos consta que no existían, ¿no? Pero ellos los perciben. Entonces, sí es una situación muy interesante esto del paso entre la vida y la muerte, porque involucra pues conceptos obviamente, por un lado científicos, que sabemos lo que hay, y por otro lado, bueno, medio sabemos, y por otro lado lo religioso, ¿no? ¿Usted cree que hay algo después de la muerte? Yo creo que ha habido billones de personas que han vivido en este planeta desde el Cromañón y demás, ¿no? Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿dónde están? Si es que hay algo después de la muerte, o nuestros abuelos, etcétera. Lo que sí es cierto es que nosotros vivimos en un plano de 3, 4 dimensiones, ¿no? Ya alto, profundo y ancho, ¿no? Y la 4ª dimensión pues es el tiempo, es lo que sabe la física clásica, que estamos en la 3ª dimensión y en el tiempo. Lo que la física clásica no alcanza a explicar es el comportamiento de las llamadas cuerpos subatómicos, protones, electrones y etcétera, que se han descubierto. Como no los puede explicar cómo se comportan, nació la física cuántica. Toco el punto porque en la física cuántica no hay 3 dimensiones, como en la física clásica. En la física cuántica se calcula que hay por lo menos 11 dimensiones, que siguen estando aquí donde estamos nosotros, no están fuera de nuestro sistema. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué hay en esas 11 dimensiones? Porque debe haber algo, la naturaleza no soporta vacíos, es un dogma, ¿no? Entonces, revolviendo la pregunta, yo creo que hay algo después de esto. En principio yo diría que no, pero queda siempre el recelo de que no es una respuesta tajante. Hemos tenido, o la persona ha tenido experiencias que podríamos decir del otro mundo, por decirlo así, y que yo con mi conocimiento humilde de lo científico no alcanzo a describir por qué, o sea, no alcanzo a explicarme qué es lo que vi o qué es lo que pasó, qué es lo que... ¿Qué pasó, doctor? A ver. Bueno, sin extender la plática, yo tuve una clínica muchos años en la Ciudad de México y mis médicos a veces ya no querían quedarse de guardia, ¿no? Porque los espantaban, veían cosas, escuchaban cosas. Yo he sido un poco reacio a guiarme de inicio con la primera versión. El caso concreto es que normalmente yo opero muy temprano, 5 o 6 de la mañana para acabar temprano. Entonces en un par de ocasiones yo ingresé al hospital a las 4 de la mañana para mover a la gente, era una cirugía larga. Como no llegó el anestesiólogo, que siempre llega tarde el anestesiólogo, pues me quise ir a dormir en una de las habitaciones de la clínica y la encontré ocupada. Era un hombre alto, un 80, fornido, cubierto de pies a cabeza, y yo estuve cerca de él y pues no quise despertarlo porque realmente pues es mala onda despertar a una gente que está durmiendo.
Y ya me fui a dormir a otra recámara, y al hotel le digo a mi jefa de enfermeras, oye, ¿por qué dejas a la gente que duerme en las habitaciones? Ya te he dicho que los familiares o los acompañantes no utilicen las habitaciones. Y me dice, no, doctor, ahí no durmió nadie, no es tal cosa. Por decir uno de las observaciones, en esa misma clínica y muchos hospitales, mis pacientes me decían con regularidad, doctor, a mí me pasa visita una mujer, y me la describían, entonces me la describían igual, una mujer pues elegante, bien vestida, los trataba bien, etcétera, y yo sabía que yo no tenía un personal así, ¿no? Pero ellos me la describían y yo les decía que pues era una persona que iba solamente a hacer algunas guardias a la clínica, pero yo sé que no era cierto, ¿no? Y cosas así, entonces no tengo explicación para eso, pero ahí está. De hecho, al final hicieron una limpia, ¿no?, a la clínica, porque tuve que llevar una persona, un santero, a que hicieron unas curaciones en la clínica, y efectivamente durante la limpia, digamos, de la clínica, se vieron cosas, se escucharon cosas, ahí de día, ¿no?, a las 12 del día, que él estaba haciendo trabajo. Entonces, debe haber algo. La ventaja de los científicos, aunque yo no lo sea, es que si bien no se cierran a conocimientos nuevos, tampoco están abiertos a lo que caiga, es decir, mente abierta, pero no cerebro abierto, ¿no? Pues sí, con esta narración nos permite, nos retiramos, doctor. Vamos a buscar un santero, a ver qué dice. Ya hablamos de la vida, porque algunas preparé un programa sobre esto, y entonces tocamos la vida, porque la vida tampoco está definida. Pues la vida en estos momentos y con lo caro que está todo es lo suficientemente cruel como para ver si después de muertos nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor. Ya volvemos. Gracias, doctor. Qué amable, como siempre. Pues resulta que ya nos fuimos, ya no estamos aquí. Y el siguiente paso, nuestra siguiente visita, es a la funeraria. Ahí, algunos de nuestros familiares deciden que debemos ingresar a otra esfera sideral, a otro espacio, al más allá, con nuestras mejores prendas, perfectamente maquillados, muy bien arreglados. ¿Qué es esto? ¿Vanidad? ¿O es también la forma más clara, más cierta, de no irnos a lo profundo de la tierra todavía con vida? Y bueno, estamos en otro lugar, en un lugar en donde nos preparan para que quienes nos conocieron pues nos vean bien, no se note la diferencia entre este paso que hemos dado, en el que ya nuestro cuerpo no tiene el oxígeno suficiente, ya no hay vida. Estamos con Carla Patricia Sánchez, ella se encarga de dejarnos muy bien. Hola, Carla. Hola, mucho gusto. Dime, bueno, en estas mesas me imagino que bañan los cuerpos. Sí, bueno, aquí una vez se introducido el cadáver, se coloca en la plancha, y antes de empezar a abordar el cuerpo, primero lo que yo realizo es una oración primero al Señor para pedirle permiso y para mi protección, y después yo le pido al cuerpo con la oración que está ahí. Yo les pido pues permiso para que me dejen abordar su cuerpo y poder empezar a trabajar con ellos. Esto que haces de pedir permiso y rezar y protección para ti, es porque sí crees que el alma está por ahí, ¿verdad? Hay mucha controversia con respecto a esto, pero yo creo que más que nada es, en primera, por mis creencias, y en segunda, por las personas. Porque aunque ya no tengan vida, son personas, son humanos, y se merecen todo el respeto como una persona viva. Todo el amor y todo el respeto es el que se merecen. Entonces por eso yo hago rituales, se llaman rituales, ¿no? Les pongo también una veladora y un incienso, y platico con ellos conforme voy avanzando con
con mi trabajo. ¿Que empiezas a maquillarlos? ¿Tienes un estuche de maquillaje? No, se empieza primero se rocía primero con un desinfectante el cuerpo, obviamente, después se coloca en la plancha y se empieza a sustituir la sangre por líquidos, que los líquidos van a ayudar a la preservación del cuerpo. Se sustituyen por medio de la arteria, se localiza aquí la arteria carótida y se va drenando por la arteria y la vena. Por la arteria se va introduciendo líquido y por la vena se va drenando la sangre. Solamente es una sustitución de los líquidos. ¿Y estos líquidos qué contienen? Son a base de formol. Sí, son químicos especiales para la preservación del cadáver. Hay unos que son vía arterial, hay otros que son vía para cavidad. Y a veces se les llega a introducir un poco directamente en el cuerpo con jeringas ya directamente a los tejidos, si está muy blando o necesita. ¿Y luego de este paso? Luego de ahí se sutura, obviamente, y se le introduce los líquidos de cavidad con un trocker. Se le hace una pequeña incisión al lado de la cicatriz umbilical y se le empiezan a introducir todos los líquidos, ¿no? Cada uno de los órganos se impregna con este líquido para evitar que las bacterias empiecen a inflar el cuerpo y empiece un proceso de descomposición. Después de ahí se empieza a bañar. Si es necesaria la restauración en cuanto a que hayan tenido una muerte violenta, por ejemplo, a veces tienen una lesión, una cortada, una raspada o algo así, a veces pueden tener una fractura, todo eso se les restaura, se les sutura con hilos especiales, con ceras se les restaura la piel de manera que queden de una manera uniforme y no vaya a la vista de sus familiares quede de una manera normal, ¿no? Ya después de ahí se baña, se restaura y se empieza a vestir. Una vez vestido, se pasa al ataúd, se coloca en el ataúd y ahí ya se procede lo que es al maquillaje y al arreglo estético. Se le ponen cremas masajeadoras para que se puedan colocar y impregnar bien los maquillajes que tenemos nosotros, porque son especiales, son algo como el teatral, como el maquillaje teatral, algo así. Entonces son muy secos y como ya el cuerpo ya está en deterioro, pues se necesitan cremas especiales. Se maquillan y ya depende de la familia. Uno siempre le pide una foto a la familia o le pide si quiere algo especial que se le haga al cuerpo, que se le pinten las uñas de un color, que los labios, los ojos, al natural o algo en especial se le hace a la persona. ¿Hay quienes preparan este cadáver para después incinerarlo? Sí, por lo regular. Ahorita aquí es muy común, o se puede decir que ya es más común que ya la inhumación. Se prepara y se vela aproximadamente 24 horas y luego después se procede a la incineración. Carla, fíjate que hay quienes dicen que cuando están en el ataúd de repente se levantan. ¿Esto es porque no tuvieron un proceso de embalsamamiento o qué pasa, no? O dicen, bueno, es que te enterraron vivo. Después de todo esto, pues no hay manera de que resucites. Si estabas vivo, pues ahí te quedaste. Claro, mire, hay algo que eso es lo que han creado las leyendas urbanas, precisamente más que nada aquí en México, que se llama la catalepsia. Muchas veces se acostumbraba, antes no se acostumbraba a que se embalsamaran, ¿no? Simplemente se vestían, se ponían en el ataúd y a los 3 días o 2 días se inhumaban, ¿no? Que era lo común. Pero a veces pasaba que la catalepsia consiste en que no tiene ningún tipo de signo vital el cuerpo y parece que si estuviera muerto. Y la catalepsia puede durar de 1 día, 3 días a 4 días, o sea, puede variar mucho el tiempo. Entonces a veces pasaba eso, que estaban velando a su familiar y de momento se paraba, pero era porque estaba cataléptico, no porque estaba muerto. En cambio aquí nosotros siempre pedimos antes un certificado de defunción. Pues sí, antes también lo daban y con todo y eso era catalepsia. Sí, pero antes la tecnología no estaba tan avanzada, ¿verdad? Le estoy diciendo que estas leyendas, datan desde hace como... Bueno, y si te da ya aquí, ya... No, aquí realmente sí, yo creo que si me llegara una persona cataléptica, realmente con el proceso que se le hace, inmediatamente fallece, porque se le quita la sangre, ¿no?
¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es una tranquilidad más vale aquí que ahí encerrado? Pues sí, no imagínese, pero ahora sí que sería prácticamente imposible que nos llegara una persona con catalepsia, ¿verdad? ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Claro. Nosotros solamente, como dice la Biblia, en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entonces, la muerte solamente es un paso de lo material a lo espiritual. Nuestra alma va a trascender y vamos a reencarnar y vamos a volver a regresar nosotros. ¿Y duermes tranquila? Claro que sí. Muy, muy tranquila, porque yo el trabajo que hago, lo hago con todo el amor, con todo el respeto, con toda la dedicación. Y yo todos los días le doy gracias a Dios por haberme dado este don. Estoy muy joven, a mis 24 años, y yo haciendo ese trabajo realmente a veces me sorprende, porque no mucha gente tiene el don, esta dicha de poder ayudar a las personas que ya no pueden expresarse, a las personas que ya no pueden despedirse de alguna manera, a las que ya ¿Y nunca alguien se te ha dicho en sueños gracias? Pues a veces sí sueño, pero por lo regular cuando sueño con que estoy embalsamando o que hay una cremación, por lo regular me viene trabajo. Cuando sueño es cuando sé que me va a venir trabajo. Y vaya, a veces, una persona tal vez de una manera normal lo vería como una pesadilla, ¿verdad? No, yo despierto fascinada y vaya, yo llego aquí, lo primero que le digo a mi jefa, ¿sabes qué? Soñé, tal vez va a venir trabajo. Porque sí. Ya se nos peló otro, dicen. Sí, es algo, cuando uno realmente ama su trabajo, yo lo veo aquí como un arte, aquí es un santuario para mí. Cuando uno realmente ama el trabajo, no importa lo malo, no importa las consecuencias, no importa los riesgos que uno pueda correr, porque lo está haciendo con amor. Y yo creo que vale la pena todo eso. Muchas gracias, Carla. Estamos aquí. ¿Algo para el 2 de noviembre? Pues felices fiestas. Feliz Día de Muertos, porque es aquí México, es Día de Muertos, no Halloween. Gracias. Ya llegamos. Ya estamos en lo que se llama la última morada. Y vamos a hablar con los responsables de entregarnos a la Madre Tierra. Bien, después de que le dicen a la familia, tal vez uno no se da cuenta, pero pues ya se fue. Y me pregunto, ¿es esta realmente la última morada? ¿Es aquí en donde se dice descanse en paz? ¿Y eso es cierto? Yo me pregunto, ¿puede una mujer, por ejemplo, joven, que se va por alguna enfermedad de estas que están muy de moda, como lo es el cáncer, etcétera, o tal vez víctima de un accidente, y deja a 2 o 3 niños en la orfandad, ¿usted cree que llega a la última morada y descansa en paz? Yo quisiera pensar que si realmente hay algo después de la muerte, ese algo no tiene nada que ver con el pago de impuestos, no tiene nada que ver con el IVA, no tiene nada que ver con la inseguridad, con los sicarios, con los zetas, con vaya usted a saber cuántas cosas más, con el cáncer. Yo creo que tendrá que ser algo diferente. Y entonces esa última morada, pues podrá estar al lado del ser en el que usted crea. Puede ser Dios, puede ser Mahoma, no lo sé. El de la religión que usted practique. ¿No será esa la última morada? Y aquí solamente descansan los restos y el recuerdo. Y el recuerdo para algunos, porque para otros llegar aquí es verdaderamente el olvido. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Adolfo Cruz Vichis.
A ver, Adolfo, un ratito vamos a platicar contigo. ¿Qué haces aquí? Aquí se le da mantenimiento al jardín y se enterramos difuntos. ¿Cuántos metros hay hacia abajo? Como 2,5 metros más o menos. Sí. ¿Ustedes cavan esas fosas? No, las fosas ya están ya están hechas, solo se le quita el pasto y ya. ¿Y antes ya habías trabajado en otro panteón? No, yo trabajaba ahí en hoteles, trabajé en playa. ¿Y no te da miedo? No, no me da miedo. Me he quedado las noches aquí. ¿Y nadie se oye nada? ¿Todo es una gran tranquilidad? Sí, porque está alumbrado todo esto hasta allá. Eso no te da miedo porque está alumbrado. Si estuviera oscuro, ¿tendrías miedo? Tampoco, no, porque a veces no hay luz y ando regando allá. Ahí está la manguera, mire. Sí. ¿Tú crees que hay algo después de la muerte? Pues yo en parte pues no hay. Y yo no conozco el miedo. Sí, miedo hay que tenerle a los vivos, los muertos ya no. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, estamos en otro lugar en donde también se habla de la última morada. Ya estuvimos en estos lugares que son caros para llegar a esto que le digo a usted. ¿Será realmente descansar en paz? Creo que entre más le busco, más dudas me quedan, pero aquí se pueden construir mausoleos, capillas familiares, en fin, algo que le diga, que le haga sentir a la gente que su familia, sus familiares no se han ido del todo. Y yo creo que mientras la gente esté en nuestros recuerdos, realmente no se ha ido. Pero, mire usted, van a llegar aquí al horno crematorio, tal vez las cenizas se queden en el mar o depositadas en una urna ahí junto a la cama o en la sala. Mira, ahí están las cenizas de la abuela. ¿Eso es para lo que usted se hace cirugía plástica? ¿Es importante en vida mantener un cuerpo que finalmente se entierra, se quema, se tira? ¿O habrá otras cosas en las que tenemos que poner especial atención mientras dura la vida? Acompáñeme, vamos a dar un recorrido por este lugar. Bueno, usted sabe que antes de llegar a esa última morada, pues todavía se hacen algunos servicios religiosos, se está un tiempo en velación y es también en este tiempo en el que surgen muchas leyendas, fábulas, experiencias que hemos visto incluso en algunos otros medios de comunicación, en los que dicen que de repente el señor que estaban velando se sienta y dice: ¿qué pasó aquí, verdad? Son tantas y tantas cosas que se tejen en el entorno, pero aquí en donde ya se dan los oficios religiosos, es el lugar en el que, se lo digo sinceramente, se siente más paz. Yo no sé si para morirse también existan clases sociales, pero la vista me dice que sí. Mire, estas tumbas tratan, algunas solamente tratan de mantener el recuerdo de los difuntos. Son bastante precarias algunas, la mayoría tal parece que hubiese preferido el diseño de una pequeña casita hecha de cemento como lo más económico. ¿Recuerda usted las imágenes anteriores? Nos hablan de un lugar totalmente diferente. Y también vemos el abandono en las grandes, en las chiquitas, en todo esto. Sin embargo, dicen que este día y el día de ayer, se preocupan por venir a limpiar, a poner flores, a hacer una taquiza, a ir a convivir, dicen, con sus muertos. ¿Será esta la convivencia con los seres que ya se fueron? O tal vez la iglesia nos diga que
lo mejor es prender una veladora, rezar, ir a misa, pedir por el descanso de su alma. Y si se pide por el descanso del alma, ¿es acaso que el alma anda vagando? Entonces, ni después de muertos descansamos. Ya veremos qué nos dicen el cura y el santero. Dos posiciones que a lo mejor se ven distintas, pero que al final pueden encontrar el mismo punto. ¿Me acompaña? ¿Qué le parece si hacemos un espacio y nos vamos a un corte comercial? Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Con el paraíso prometido. ¿Sí podemos rondar como espíritus? Vamos a ir con un sacerdote, ¿qué le parece? Uno de los más conocidos aquí en el centro de Cancún, porque es el párroco de Las Palapas. Ya verá usted que se pone buena la discusión, ¿eh? Porque a veces las explicaciones no nos resultan suficientes, no por lo menos ante el gran miedo. Estamos aquí con el párroco José Antonio Blanco. Él es el responsable de la iglesia que conocemos todos los que llevamos muchos años viviendo en Cancún, de la iglesia Cristo Rey en el Parque de las Palapas. ¿Cómo le va, padre? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, muy amables por esta entrevista y me quieren preguntar algo muy importante. Yo creo que muchas personas están interesadas en este tema que usted quiere preguntarme. Sí, porque fíjese usted que nos hemos encontrado en las versiones médicas, en los panteones, en donde se habla de esta última morada, pues con muchas, se han ido acrecentando las dudas. La Iglesia nos dice que habrá un juicio final, que nos iremos al cielo, pero ¿usted realmente lo cree? Porque pues en el panteón quedan algunos huesos, en los hornos no queda nada, algunos tiran las cenizas al mar, se habla del alma, de los espantos, de los seres que vagan, además de otras dimensiones que científicamente se han comprobado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bien, pues es un misterio, ¿no? Y nadie ha venido a contarnos qué es o qué hay más allá de lo que uno vive en esta vida. Nadie ha venido a contarnos, pero sí vino Dios, que es Jesús, lo que somos cristianos, que creemos en Jesucristo. Él nos vino a contar sobre esto. Él es el Hijo de Dios, Él se encarnó, y leemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Tú decías que la iglesia nos dice, bueno, la iglesia, pero la iglesia basada en lo que leemos en la Biblia. O sea, la iglesia no es quien para decir, bueno, es esto y esto, no es Dios, la iglesia no es Dios. Quien la creó sí es, o sea, quien la componemos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, ustedes, ¿no? Los que somos católicos, creemos, somos fieles cristianos, pues aceptamos esto, ¿no? Lo que Jesucristo nos enseñó. Y Él nos dice que hay otra vida. Él dice, me voy. Recordarán los que leen la Biblia, que Jesús dijo, me voy. Él vino, estuvo aquí 33 años, y se fue a los cielos. Es lo que estamos diciendo ahora. Él sí vino y nos lo contó. Nadie más ha venido a contarnos. Él sí vino y nos contó de que hay un cielo, hay otra vida, que es la vida eterna. Entonces, Él narra y Él dice en la Biblia, en los evangelios, dice, me voy, me tengo que ir, yo ya terminé mi etapa aquí en la tierra, me voy y les voy a preparar un lugar. Fíjense lo que dice, como Jesús dijo cosas muy, muy claras y muy bonitas. Me voy a preparar un lugar. En la casa de mi Padre, Él habla en la casa de Dios, Padre. Él es Dios Hijo, ¿no? Y está también Dios Espíritu Santo, lo que creemos, ¿verdad? Entonces Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a preparar un lugar. Hay muchas habitaciones, muchas moradas y les voy a preparar un lugar. Entonces Cristo nos enseñó eso. Ahora viene el mes de noviembre y yo sé que este tema pues es un tema que pues todo el mundo piensa y pide por los seres queridos que ya no están con nosotros. Ahora, cuando uno dice
vamos a rezar por el descanso eterno de su alma, en ese momento estamos dando por un hecho que existe un alma y que está por allá, en otra dimensión. Exacto, sí, porque el ser humano no nada más es cuerpo. Y tú, yo, un servidor, los que estamos aquí, los que nos están viendo, sentimos que hay algo más en el hombre. No nada más es cuerpo, no nada más es carne o huesos o pellejo. Hay algo más en nuestro interior que sentimos, que es el alma, el espíritu. Y eso es eterno. Nosotros tenemos un inicio. ¿Un plano? Una dimensión espiritual, que también no es fácil entender, ¿no? La dimensión espiritual es otra dimensión. En la dimensión espiritual, pues no hay tiempo. En la dimensión espiritual uno no envejece, nuestra alma no envejece. El que envejece es nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno muere, ¿qué es lo que pasa? Lo que enterramos es el cuerpo de esa persona querida, de esa persona que es un familiar que yo aprecio, estimo, que es mi mamá, mi papá, mi hermano, o un familiar. Lo que yo estoy cremando, estoy enterrando, ¿no? Tú dices cremar las cenizas, ¿no? Lo que estoy cremando, estoy enterrando es un cuerpo que vino del polvo y al polvo regresa. Jesús lo dijo. Recuerden que somos polvo y al polvo vamos a regresar nuestro cuerpo. Lo que queda que es el alma. El alma, ¿no? El alma es eterna. Desde que tú naces, Dios te da la vida a través de tus padres. A partir de ese momento eres eterno. Tienes un principio, mas tu fin no hay. O sea, el alma. ¿Verdad? Entonces, cuando uno va al panteón va a revivir un recuerdo. Claro, porque cuando estábamos en el panteón yo decía que yo me niego a señalar que esta es la última morada. Yo prefiero para los míos una última morada cerca del Señor, por ejemplo, si soy católica, no ahí. Así es. Pero está la otra dimensión, que es las personas que ya han pasado a la vida eterna. Tú decías al principio de un juicio, sí, Jesús dijo, yo voy a venir una segunda vez. Él ya vino una primera vez, cuando se encarnó en Belén. Dijo, voy a regresar, no sabemos cuándo. Ahora el tema del 2012, bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, no, diciembre 2012, es otro tema. Pero él dice, yo voy a regresar. ¿Cuándo? No sabemos. No va a ser ahora en 2012. Cuando yo era niña hablaban mucho del purgatorio, ahora ya no. Sí, se habla del purgatorio, del limbo. Antes se hablaba del limbo, los niños que nacen... Y que no se bautizan. Que no se bautizan, ¿dónde van? Bueno, la iglesia pues dio una explicación más o menos para que entendiéramos. Se pensaba en el limbo. El limbo ya sabía que no, o sea, Cristo cuando murió en la cruz murió por todos, también por los no bautizados. Esas personas que no están bautizadas también reciben la salvación y la redención de Dios. Entonces esas personas también, esos niños que abortan, también otro tema muy fuerte, el aborto, esos niños que se abortan o que mueren por muerte natural o por aborto natural, pasan a la otra vida, pasan la vida eterna y son ángeles. Esta persona ya no están en el limbo como antes. No, ya no están. Oiga, ¿quién determinó eso? Por eso la iglesia también va creciendo en la fe. Estamos en el año de la fe. Acaba de comenzar este domingo, el Papa Benedicto inauguró el año de la fe. La iglesia va creciendo en la fe. Los obispos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los fieles vamos creciendo en la fe. Bueno, a ver, dígame. Entonces hay cosas que no se resuelven de un día para otro. No es que Cristo resolvió todo, no, Cristo no habló del limbo, ¿no? Pero hay cosas que sí están claras. Lo que dijo, que hay otra vida, y también habló del infierno, del purgatorio. De eso Cristo nos habla. Ahí sí, no hay duda. Sí, y nosotros lo hemos ejemplificado con esas llamas y todo, pero no hay tal, ¿verdad? Cristo habla, Cristo habla de llamas, de tortura. O sea, ¿para qué? Para que nos sensibilicemos. El hombre necesita sensibilizar, visualizar, ver, tocar, y eso como que sí nos llama la atención, sí, las llamas, sí, porque diciendo, cuidado, o sea, si tú no te acercas a Dios, si tú no sigues una vida correctamente, corres un riesgo. Cristo murió por ti en la cruz, Cristo ya te ha salvado, estamos salvados, depende ahora de ti, cómo llevas tu vida, qué haces con tu vida. ¿Y qué es lo que...? Dicen que, bueno, me doy cuenta, todos nacemos desnudos. Ahí hay una igualdad. ¿Y regresamos también? Sí, pero a la hora de que ya fallecemos, unos vamos a un camposanto muy elegante, bonito, etcétera. Otros a uno ya más sencillo. Yo le digo jodido, con el perdón de usted. En fin, pero a ver, hay una parte
que no recuerdo bien, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Bueno, hay que entender el contexto judío. El ojo de una aguja es cuando los camellos pasaban con las mercancías, ¿no? Lo revisaban. Y no es una aguja de tejer ni de cosas. No, así es. Entonces es más fácil que un camello pase por ahí con cosas, lo que trae, que un rico entre al reino de los cielos. Oiga, ¿esa no es venganza clasista? No. Cristo dijo, hay ricos que sí, que a pesar de ser ricos, que les ha ido bien esta vida, que han luchado y, pues, como se va a decir, pues la suerte, la fortuna o el esfuerzo que uno ha hecho. Hay gente que realmente sí hace cosas buenas con el dinero, hace cosas buenas y lo administra bien y ayuda a personas y usa correctamente el dinero. Esas personas se van al cielo. Hay otros ricos que su Dios es el dinero. Hay ricos que su Dios sigue siendo Dios. Y hay ricos que su Dios es el dinero. Entonces, ahí estamos fallando el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esas personas que para su Dios, si su Dios es el dinero, no aman a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y los milagros de los santos, que fueron seres humanos, que yo supongo que su espíritu alcanza otros niveles, y esos no descansan en paz, porque ahí andan haciendo milagritos, ¿no? Bien. Bueno, intercediendo para hacer los milagritos. Ellos no hacen milagros. No, intercediendo. Exacto, Dios hace milagro. Los santos, por eso la iglesia el día primero recuerda a todos los santos que están en el cielo. Difuntos, para que me entienda, difuntos que están en el cielo. Después recuerda el día 2 a todos los difuntos que están en el purgatorio. Todos vamos a pasar por el purgatorio porque tenemos mucho que purificar, unos más, otros menos, pero... Todos vamos a ir al purgatorio, porque en el purgatorio también está la prendidita de las llamas. Bueno, en el purgatorio no tanto. Pero ya no hay cuerpo. No. ¿Y el alma se quema? Bueno, es una forma de hablar, un lenguaje humano para que nos entendamos, ¿no? Tú desde ahorita, tú en esta vida, un sufrimiento, una enfermedad, en lugar de renegar contra Dios, tú le ofreces a Dios un dolor, un sufrimiento, una enfermedad. Tú le ofreces a Dios, tú ya estás purificando los pecados que ya has cometido. ¿Por qué? Porque el dolor, el sufrimiento tiene un sentido. El alma, lo que tú me preguntabas, también va a sufrir de otra manera, no lo entendemos, pero también va a sufrir de otra manera diciendo, pues estoy arrepentido. Hay una compunción de corazón. Cuando uno se arrepiente, ¿no? Me duele mi alma, me estoy dolido de lo eso que he hecho. El alma también siente dolor, siente sufrimiento y está esa compunción de corazón. Dios mío, estoy arrepentido, me di cuenta, fallé, estoy dolido, siento en el alma eso. Ok, ¿y el exorcismo? Son los espíritus malos. Son espíritus chocarreros. Sí existen, sí se meten, sí van, sí se apoderan. Lo vemos en los evangelios como Jesús se encontraba con estas personas que tenían demonios y el demonio hablaba y decía, Jesús, ¿a qué has venido? ¿Has venido a acabar con nosotros? Y Jesús... Entonces sí hay una vida después de la muerte, claro, conceptuada Jesús... de una manera distinta, pero existe. Exacto. Entonces Jesús nos ayudó en esta lucha contra el mal. Pero hay personas que a lo mejor abren puertas al mal. Los que a lo mejor pues se van a ver pues exorcismos o también a prestarse cosas con el demonio, con el mal, ¿no? También aprovecho para decir, no sé, el culto a la Santa Muerte no es a la Santa Muerte, es al mal. Aprovecho también para hablar de este tema. Y tú vas abriendo puertas. Si tú te dedicas a la santería, a la brujería, a la Santa Muerte, estás abriendo puertas al mal, ¿no? Y entonces eres tú el que te estás prestando. Y el mal, sí, aunque tú le abras puertas, él se mete y entonces por eso la iglesia también, como Cristo lo hacía, también la iglesia, el obispo asigna sacerdotes que se dedican a esto, a ayudar a estas personas a liberarse de ese mal, el exorcismo. Me decía un sacerdote que es estudioso de todas las religiones, que está en la Universidad Pontificia, que en estos casos el mayor pecado es poner en duda la existencia de Dios, su respaldo y su protección. Que ese es realmente el mayor pecado, no de andar haciendo brujerías y santerías y todo esto, que la grave ofensa era dudar de la existencia de Dios. ¿Es esto? Sí, porque si Dios te ha dado la vida y Él te ha dado lo que eres y tú lo reniegas, pues sí, y tú libremente lo reniegas, ¿eh? No es que alguien te obligue a renegar o no. Tú en tu conciencia dices, bueno, pues para mí Dios no existe, para mí Dios no vale nada y ¿no? ¿A usted no se le ha parecido un muerto?
No, porque los muertos no desaparecen, son los vivos quienes aparecen. Bueno, un espíritu así, chocarrorón. No, porque pues yo tengo la firme convicción de que, y pues el ser sacerdote y también el prepararme, el estudiarme, y tenía una fe sencilla también, yo desde niño, ¿no? Tenía una fe sencilla, y decir, bueno, pues yo sé que yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ningún espíritu. Pero sí se puede dar, ¿no? O sea, Dios puede... Un espíritu bueno. Bueno, un angelito bueno, el ángel de la guarda, ¿no? ¿Quién? Bueno, se apareció la Virgen de Fátima, se aparece la Virgen de Guadalupe, se aparece... Después canonizan, por ejemplo, a un humano como San Martín de Porres o San Agustín o cualquiera de ellos. El Beato Juan Pablo II está en el proceso de que lo lleven a los altares, que ya lo canonicen, ¿no? Entonces, bien, si Dios le da permiso, sí, se te puede aparecer, y a lo mejor en sueños, también los sueños se puede aparecer a alguien, ¿por qué no? ¿No? La Virgen María se le apareció a San Juan Diego, también se le apareció al tío de San Juan Diego, estaba enfermo, tuvo esa visión y se sanó. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, es la Virgen María. Y todas son las mismas. La Virgen de Nazaret, ¿no? Que Dios ¿no? Por ser madre, por ser la madre de Dios, le permite, ¿no? Y ella se apareció aquí y tenemos su imagen grabada. Es un orgullo para México, ahora que habla de la Virgen María. En ningún lugar tenemos esta dicha, este milagro, que se haya quedado su imagen plasmada. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, otras vírgenes muy respetables y todo, claro, la Virgen María. Pero, ¿cómo Dios nos ha bendecido en México? ¿No? Quedándose en la tilma, quedándose grabada. Bien, es 2 de noviembre. Un mensaje para los que vivimos en Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán. Pues ante todo recordar que en esta vida estamos de paso, somos peregrinos, vamos caminando hacia otro lugar. Entonces, si ya recordamos un difunto, un ser querido que estuvo con nosotros, que compartió con nosotros, que nos dio ejemplo, nos dio testimonio, ¿por qué no seguir su ejemplo, su testimonio, verdad? Pensando que un día nos iremos a reunir con ellos. Esa es nuestra fe. Ellos nada más se han adelantado, nada más nos preceden en este ir al encuentro con Dios, en ese abrazo eterno con Dios. Imagínate qué bonito, un abrazo eterno con Dios. Trata de visualizar, trata de imaginarte, representarte esto con Dios Padre, un abrazo eterno. Esa es nuestra meta y hacia allá vamos. Sí, así es. Mire usted, hacia allá vamos. Tarde o temprano, antes o después, pero es lo único seguro. Seguimos. Pero hay otras religiones, está la santería, y ellos dicen que sí estamos, que sí podemos hablar, que sí podemos comunicarnos con quienes todavía están con vida. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no le damos una revisadita y después vemos qué pensamos? Bueno, pues esta parte que nos falta del programa es muy importante porque en la religión yoruba, pues el culto a los muertos siempre está presente. Y yo le pregunto a usted, Babalao, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, ese espíritu siempre queda presente, siempre es como la vida espiritual, ¿no? Que con esos espíritus que uno tenga de sus antepasados, que fueron santeros en su tiempo, fueron babalaos en su tiempo, siempre hay que motivarlo y siempre hay que darle conocimiento de las cosas que se van a hacer y las actividades que se van a iniciar, sea santería o disfraz. Siempre hay que darle conocimiento a ellos para que ellos tengan el beneplácito y que se cuente con ellos que se va a hacer, porque si no le pueden, como se dice vulgarmente, enredar la cosa. Entonces, podemos imaginar que en todo nuestro entorno hay una serie de espíritus que andan aquí sentados junto a nosotros, atrás, al lado, de todos los que se han ido antes. Sí, como no, puede ser. Lo vemos, hay espíritus malignos y espíritus benignos. Hay espíritus que son guías protectores de la persona, que siempre acompañan a la persona, ¿usted me entiende? Y están al lado de la persona siempre, y es para bien. Hay otro espíritu que es como se dice enviado, ¿no? Que son espíritus malignos para hacer daño, ¿usted me entiende?
Entonces el panteón no es nuestra última morada. Bueno, esa pregunta, el panteón, la última morada, bueno, espiritualmente vida. ¿De veras lo cree o es una esperanza que tenemos todos para sentir que no nos vamos a ir jamás? Bueno, yo soy religioso y yo tengo comprobaciones de que los Oigon existen y les puedo decir que existen. Esas comprobaciones son las que se dan en sus ceremonias. Sí, porque uno siempre tiene que darle cuenta a ellos de lo que se va a hacer. Cuando se inicia alguna ceremonia, lo mismo sea de santo o sea de Ifá, siempre hay que darle conocimiento al muerto. Y cuando usted hace una ceremonia en su casa de cualquier cosa, usted siempre tiene que darle primero conocimiento al muerto de lo que se va a hacer y prenderle siempre su vela primero al muerto antes que nada. Y cuando va a hacer una comida, un dulce, siempre primero al muerto antes que nada, que sin el muerto no hay nada. Esto podría ser como en el sincretismo con la religión católica, que bueno, todos los santos han sido hombres o mujeres que fallecen y después ya por medio de su intercesión es que uno recibe los milagros. Bueno, algo parecido, así, más o menos, si usted puede interpretarlo así. Pero lo que sí le puede decir que sí hay vida allá después del muerto, y que con el muerto siempre hay que contar, porque cuando no se cuenta con el muerto le revolucionan las cosas, y usted dice, si esto estaba bien organizado, ¿cómo esto iba a ser así? Y usted no contó con el muerto, usted no le dio la debida atención al muerto primero que nada. Cuando usted va a hacer algo y usted dice, esto estaba bien organizado, esto estaba bien, y el muerto se lo revolvió, y usted no sabe cómo fue eso, si todo estaba planificado, todo estaba organizado, y el muerto en un momento dado le destruyó todo lo que iba a hacer ahí y le revolvió eso. Entonces siente que hay vida. Yo soy religioso, creo firmemente en que hay vida después de la muerte. Bueno, pues ha sido contundente, vida después de la muerte. Vamos a nuestro estudio. Hemos llegado al final de este programa y yo sigo con las mismas dudas. Usted no. Y creo que lo único que he logrado es que me dé un poquito más de miedo. Pero no crea usted que en este edificio estamos exentos de los buenos y de los malos espíritus. Le vamos a mostrar uno que ronda aquí, en el Canal 10. Y que por fortuna, con la fama que tengo, obviamente no se atreve a entrar a fuego cruzado. Pero usted sí. Y yo se lo agradezco infinitamente. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Está usted en su programa Fuego Cruzado. Un programa que, como la vestimenta de hoy, blanco con negro, que dicen que de esta forma se mantiene un equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Bien, pues hablaremos de la vida, pero más bien de la muerte. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué sucede cuando en días como hoy, pues llamamos a los espíritus de la gente que queremos a través de una ofrenda y esperamos que vengan junto con nosotros a degustar de sus platillos predilectos? ¿Esto nos da gusto? ¿Lo hacemos por creencia? ¿Es una costumbre o en el fondo encierra un gran temor a lo desconocido, al más allá, a lo que no sabemos qué hay? Veamos qué es lo que hemos preparado esta noche para usted.
La muerte, tradición, mitos y misterios. En todas las civilizaciones y en todos los tiempos, la humanidad genera preguntas más que respuestas acerca de un tema eterno y universal. ¿Qué hay después de la muerte? Los materialistas sostienen que la muerte es solo la desaparición física y ya, pero que al final de cuentas, la materia no desaparece, sino que todo se transforma. Por su parte, el Génesis dice, polvo eres y en polvo te convertirás, para que el ser humano olvide la soberbia. La existencia de la vida después de la muerte es una pregunta universalmente hecha por la humanidad. Job habló por todos nosotros cuando preguntó, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Si el hombre murió... ¿Que la gente no se va o qué pasa ahí? Uno no se quiere ir, lo llaman. ¿Cómo puede pues sobredimensionarse esa lucha e impedir que la gente muera? Que muera en el momento que le toca, ¿no? Porque regresan y se van y hasta que dicen, saquen a la familia. Sí, sacamos a la familia porque habitualmente hacemos durante el momento de resucitación o en los últimos momentos de resucitación maniobras que al público pueden parecerle agresivas o crueles, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues el masaje cardíaco. Se dice que un buen masaje cardíaco debe llevar un golpe fuerte en el tórax para que el corazón reciba ese estímulo y despierte. Idealmente debe estar en una superficie rígida. Si es en el suelo, mejor. Si hay tabla para resucitar, excelente, ¿no? Puede ser rígida, de tal manera que cuando uno comprime el tórax, realmente apriete el corazón. Por ahí alguien dice, no exageradamente, que una buena resucitación, un buen masaje cardíaco debe lastimar un poco las costillas del paciente para que llegue. Es decir, el corazón está en una caja de hueso como protección, ¿no? Entonces, para poder llegarle y masajearlo, pues tenemos que atravesar esa jaula con nuestras manos, ¿no? O sea, apretar fuerte. Eso obviamente, si es mi abuelito, mi mamá, mi papá, pues no me va a gustar estar yo ahí viéndolo. La otra cosa que hacemos, pues buscamos una vena donde pasarle suero y entonces pues uno agarra 2 o 3 ligaduras a lo largo de los brazos y pincha por la primera que ve, la mejor, y eso pues para nosotros es rutinario, pero para el público puede parecer cruel. O cuando los intubamos para ponerle un tubo a través de los pulmones, pues no sale a la primera. Entonces son cosas que para nosotros es rutinario, que es con la mayor profesionalidad, pero que el público no lo como tal. ¿Y a usted no le ha tocado que a alguien se le Véndame un beso, pelona, que ando huérfano de amores? ¿Cuándo se determina el día? Se adelantó, se fue, murió. ¿Y quiénes lo hacen? Me parece que los médicos. Y algunos de ellos lo hacen con ciertos temores porque han tenido experiencias. Veamos qué sucede. Y bien, estamos aquí con el doctor Ricardo Ramos Solís. Es importante saber qué nos dicen los médicos, porque finalmente ellos determinan cuando hemos dejado de existir. Doctor, ¿realmente hay esa etapa de inconsciencia cuando uno deja de respirar? Yo creo que el cerebro se queda todavía con algo de oxígeno, etcétera, y yo creo que seguimos escuchando lo que sucede en nuestro entorno. O ya una vez que deja de latir el corazón, ya adiós mundo cruel, no lo creo. Sí, lo que se sabe médicamente es que, bueno, ya esos conocimientos antiguos, digamos, que lo primero que muere cuando una persona técnicamente muere es el cerebro. La célula nerviosa no soporta más de unos 3 o 4 minutos sin oxígeno. Se empieza luego solo a destruir solita, ¿no? Entonces, este concepto de que la gente sigue oyendo y sigue percibiendo cosas, en general podemos decir que no es real. Pero esos 3 minutos. En esos 3 minutos, claro, la persona trata los últimos momentos, su cerebro, de mantenerse vivo a como de lugar, ya sea que luche si lo están asaltando,
o que si está, no sé, ahogándose, trate de reaccionar, pero son momentos en los que la persona prácticamente está consigo misma, pero al 100, porque trata de vivir hasta el último momento. Hay un protocolo internacional que se llama Proyecto Conciencia, en el que participan los países más avanzados, son 6 países los que están participando en este proyecto, en el cual se trata de responder a eso, por la inquietud que persiste en el público de que hay vida después de la muerte, de que dónde estamos los últimos momentos, de si la luz al final del túnel, ese tipo de cosas. Entonces se trata de contestar si realmente las versiones que hemos escuchado son ciertas o son simplemente el último regalo que le da la naturaleza al ser humano antes de que se vaya para siempre, ¿no? Un ramo de rosas, digamos. Y también el proyecto Conciencia busca ver qué es la conciencia. O sea, ¿quiénes somos realmente? Fuera de lo material, fuera de lo físico, ¿no? Entonces se espera cerrar el proyecto pues en unos años, porque sus instalaciones en los hospitales que están participando son instalaciones especiales que no permiten fraude, en el sentido de que el paciente que está muriendo pueda manipular sin quererlo, ¿no? Entonces esos paredes son especiales, el techo igualmente, por aquello de que la gente se eleva y ve desde arriba. Y entonces se reciben solamente pacientes que están prácticamente moribundos, infartados, y que se rescatan a través de la resucitación. Entonces va a ser muy interesante lo que salga de ahí, ¿no? Como respuesta científica ante las interrogantes religiosas. Doctor, por esos minutos en los que usted dice que estamos luchando por seguir vivos, es que en la mayoría de los hospitales, cuando están se dice estertores, ¿verdad? Estertores de la muerte, lo sacan a uno porque ¿quiere volverá a vivir? Como Job, casi todos nosotros hemos sido desafiados por esta pregunta. ¿Qué exactamente nos sucede después de morir? ¿Dejamos de existir simplemente? ¿Es la vida una puerta giratoria de la que sale y se regresa a la tierra a fin de alcanzar la grandeza personal? ¿Van todos al mismo lugar o vamos a diferentes lugares? ¿Hay realmente un cielo y un infierno? La Biblia nos dice que no solamente hay vida después de la muerte, sino que hay una vida eterna tan gloriosa que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. También hay quienes creen en el milagro o el fenómeno de la resurrección. Jesús asumió el castigo que cada uno de nosotros merecemos y sacrificó su vida misma. 3 días después, Él se mostró victorioso sobre la muerte al levantarse de la tumba. Permaneció sobre la tierra por 40 días y fue visto por miles de personas antes de ascender al cielo. Asimismo, la reencarnación es la creencia de que un alma o espíritu regresa al mundo material después de la muerte física, renaciendo en un cuerpo nuevo. En todas las religiones se pueden hallar referencias a la reencarnación. En el hinduismo se cree que el alma asciende a otro cuerpo luego de la muerte, como si abandonara las ropas gastadas. Es un ciclo infinito donde los cuerpos cambian continuamente hasta la ruptura de este rito de paso hacia el nirvana. En los campos de la psicología existen opciones para explorar las vidas pasadas, incluyendo la terapia de regresión. Esta funciona bajo la premisa de que la causa de los problemas del paciente podrían deberse a un trauma experimentado en una existencia anterior. Los mayas también pensaban que la muerte era solo un paso hacia nuevos estados de vida superior. En este Fuego Cruzado abordará este tema para usted, que está siempre a las vivas. Viene la muerte luciendo 1000 llamativos colores.